embargo, se plantean, una vez que conocemos este contexto fisiopatológico, algunos interrogantes como ¿qué hacemos entonces frente a un paciente politraumatizado? Es muy sencillo. Utilizar el 80% de nuestra masa encefálica, que está constituido por nuestro cerebro, para tener una clara deducción lógica. El paciente necesita alimentarse. No podemos nosotros ser espectadores de la gran degradación y amenaza que es la enfermedad ante un estado de malnutrición. Acá está esta fotografía que todos conocen, creo que ganó el premio Pulitzer en 1994. Muchos niños o muchas personas en algunos países del mundo, para no nombrarlos, productos de la malnutrición, no son capaces de defenderse siquiera a la agresión externa y son devorados o los comienzan a devorar los buitres aún estando vivos sin que ellos sean capaces de quitarse a estos animales de encima. Es esto algo que nos muestra o se asemeja mucho a lo que sucede ante nuestros ojos cuando nosotros dejamos de intervenir nutriometabólicamente a un paciente en un estado de politrauma o en un estado de agresión extrema. ¿Qué hacemos entonces? Evaluar, seleccionar, nutrir y monitorizar. Dentro de la evaluación que se hace nutricional a los pacientes, muchas situaciones o muchos parámetros a través del tiempo han demostrado su inutilidad en el paciente crítico. Podríamos decir que hoy por hoy nada sirve para evaluar a un paciente críticamente enfermo. Los parámetros antropométricos no son útiles, son pacientes edematizados que han sido sometidos habitualmente a un proceso de reanimación con volumen y ya tienen un peso muy diferente a su peso normal. Los parámetros bioquímicos como albúmina, ya hablamos de ella en un segmento anterior. Sabemos que la albúmina es un reactante de fase aguda que no sirve para evaluar el estado nutricional del paciente críticamente enfermo. Nos sirve como un indicador o un índice pronóstico, como veremos más adelante. La transferrina, prealbúmina, proteína ligadora de retinol, recuento total de linfocitos, etcétera, etcétera, no han mostrado beneficios con respecto a la evaluación nutricional del paciente críticamente enfermo en términos generales. El balance nitrogenado, que es la confrontación del nitrógeno ingerido con el nitrógeno eliminado más sus pérdidas insensibles, nos permite estimar el porcentaje de gasto metabólico de este individuo y sirve como una brújula en un momento dado o como factor orientador en torno a si se está controlando o no el proceso que conllevó a la hipercatabolia y si estamos suministrando o no la cantidad de nitrógeno que el paciente necesita. El índice de riesgo nutricional es el que realmente nos permite a nosotros establecer un pronóstico con base en los resultados de albúmina, como vemos en este ejemplo, en el que se establece un índice de riesgo nutricional a el hombre Gayton con unos niveles de albúmina plasmática de 2 y con un índice menor de 83.5 lo cataloga en desnutrición severa. Eso significa para nosotros que es un paciente que debe ser intervenido de manera agresiva. Pues bien, ¿cuándo y por dónde intervenimos? Existen numerosos estudios que avalan en algunas circunstancias el uso de la nutrición preoperatoria. Lo importante es tener en cuenta que la nutrición parenteral preoperatoria disminuye en un 10% las complicaciones postoperatorias. Realmente todo paciente críticamente enfermo, en la medida de lo posible, debería ser evaluado
tempranamente desde el punto de vista nutricional. Y si es un paciente con algún tipo de acción quirúrgica programada, de requerirlo debe ser intervenido previamente con el fin de optimizar en lo posible su organismo para enfrentar toda la catástrofe que viene posteriormente. Nutrición enteral versus nutrición oral, los estudios revisados. En este caso, pues hemos revisado dos estudios prospectivos y aleatorios que comparan la nutrición enteral versus la oral ad libitum. En un periodo preoperatorio, las diferencias no alcanzaron significancia estadística. Con respecto a la nutrición postoperatoria, enteral versus parenteral, muchos estudios, desde 1999, Saloga en un editorial del Critical Care Medicine, referencia 19 estudios, de los cuales 16 mostraron resultados contundentes con respecto a las complicaciones, mortalidad y disminución de costos en aquellos pacientes que son intervenidos tempranamente. Recordemos que existe una recomendación de nivel 1 y de grado A con respecto al inicio de la nutrición precoz en el paciente crítico. Hoy día, las recomendaciones son no esperar a escuchar la peristalsis intestinal para iniciar la nutrición. Debemos tener en cuenta que el estómago comienza su actividad mucociliar hacia las 24 horas aproximadamente, el colon hacia los 3 o 5 días, y esa es la peristalsis que escuchamos, y el intestino delgado comienza su peristalsis hacia las 4 u 8 horas, esa no la escuchamos. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener un acceso pospilórico, podríamos comenzar entre 4 y 8 horas a suministrar algún tipo de nutrientes a la persona, ir acariciando el enterocito con el fin de prevenir lo que sabemos que va a suceder cuando dejamos que éste se atrofie y le damos paso a la sepsis por translocación bacteriana y a la disonancia inmunológica que caracteriza al paciente no intervenido adecuadamente.